Amigos, muy buenas noches. En esta oportunidad me presento, soy doctor Miguel Carrillo y bueno, una satisfacción en lo personal iniciar un programa nuevo aquí en Perú Contable de la Casa del Contador. En esta oportunidad para iniciar el programa de la polémica tributaria, ¿no? Un término que hemos escogido prácticamente para poder compartir con ustedes los temas más discutibles, debatibles, vinculados con la tributación y básicamente en esta coyuntura prácticamente tributaria, porque prácticamente estamos a puertas ya de empezar con la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, es importante pues crear espacios de opinión y en buena cuenta compartir conocimientos, pero también generar esa polémica, ese debate, esa confrontación que prácticamente siempre está involucrada en el ámbito del derecho y también en el tema contable. Entonces, el día de hoy, en primer lugar, saludarlos por el Día de la Amistad y el Día del Amor. Ustedes dirán, bueno, si es el Día de la Amistad y el Amor, ¿qué hacemos aquí? Bueno, es parte de la polémica hacer un programa prácticamente en una fecha tan especial, así desear que lo pasen muy bien y que bueno, que la noche del día de hoy sea deducible para todos ustedes. Bueno, empecemos pues el programa con temas que han generado mucha expectativa, mucho debate. Se ha analizado este tema no solamente en las redes sociales, sino también en la prensa. Y es un poco lo que está vinculado con el tema de la fiscalización que va a realizar SUNAT utilizando información de las redes sociales, ¿no? Prácticamente esto se ha hablado ya desde mediados del mes de enero, ¿no? A partir del 15-18 empezó la información. Algunos dicen que con cierta prevalencia en lo que viene a ser este plan de control de SUNAT del primer trimestre de 2018, hemos tenido diversas opiniones. Algunos están de acuerdo con que se pueda efectuar una fiscalización utilizando las redes sociales, porque en buena cuenta uno a veces por un tema, quién sabe, ¿no? de ostentar algunas cosas o simplemente ser pública cierta información, pues comenta en qué lugar está comiendo, a qué lugar está viajando, de qué lugar está llegando, y en buena cuenta esa información pues refleja un indicador de capacidad contributiva o capacidad económica como somos nosotros, y es la capacidad de poder afrontar el pago del tributo, pero también tiene que ver con un aspecto que muchos ya están señalando, se encuentra vinculado también con el derecho a la intimidad, ¿no? O sea, porque es una va a venir a verificar toda la información que yo publique en mi perfil y en función a eso entender o presumir que hay un incremento patrimonial no justificado, como ha sucedido justamente en los últimos meses, llámese noviembre y diciembre, en el cual han llegado notificaciones masivas de cartas inductivas, ¿no? ¿Por qué se ha generado mucha polémica en esos temas? Bueno, porque es un tema nuevo y aparte porque es un tema en el cual prácticamente algunos ya están diciendo me convendría entonces poner los viajes y los consumos en un perfil privado para efectos de que el fisco no tenga manera como identificar a dónde yo viajo, qué es lo que como, con quién consumo estos bienes o simplemente sobre el patrimonio que tengo. Bueno, ahí hay que hablar de dos cosas en primer lugar. Un primer aspecto que nosotros podemos identificar es si SUNAT está habilitada a utilizar la información que uno publique en las redes sociales para tener indicios, ¿no?, de que hay ingresos que seguramente no se están declarando. Bueno, la respuesta es que sí lo puede hacer, ¿no? Así como puede pedir la información a Migraciones para saber el historial o el récord de viajes que ha tenido la persona en un determinado periodo, pues también puede verificar la información que nosotros publicamos pues en las redes sociales. El punto tal vez es analizar si esa información realmente tiene alguna incidencia tributaria o si es que esa información que se está utilizando para efectuar la determinación de la obligación tributaria. Y es ahí justamente donde entra el detalle o el debate si es que se estaría afectando o no el derecho a la intimidad, pues como un derecho fundamental que tenemos todos nosotros para efectos de establecer un límite en la protección de este derecho fundamental y qué tan pertinente o qué tan necesaria va a ser la información que se publique en buena cuenta en las redes sociales. Para nosotros el tema prácticamente no es nuevo, ya se ha hablado en anteriores oportunidades de que SUNAT utiliza perfiles para hacer búsquedas, ¿no?, y consolidar esa información respecto de los consumos, los viajes o ingresos que tenga una persona. Bueno, pero no necesariamente esa información va a ser relevante para efectos tributarios. Hace poco el jefe de SUNAT señaló que mientras que la información que se utilice por los contribuyentes sea pública, pues no se estaría afectando el derecho a la intimidad. Bueno, esa es una verdad a media, porque la información puede ser privada o pública, pero la afectación al derecho a intimidad se va a identificar recién cuando se analice si esa información es relevante o no para efectos fiscales. En ese sentido, no podemos decir abiertamente que porque el perfil es privado o el perfil es público, deja de afectarse
representante legal o inclusive para verificaciones o fiscalizaciones vinculadas con incremento patrimonial no justificado, pues claramente ha pedido el detalle de la persona dónde comió, dónde estuvo, dónde se trasladó, qué lugares conoció en el viaje, pero cuando se ha podido cuestionar esto a nivel constitucional, pues el Tribunal Constitucional ha señalado, bueno, ¿sabes qué? Esta información, si no es relevante para efectos tributarios, pues prácticamente lo que tenemos es que sí se estaría afectando el derecho a la intimidad. Sobre todo, lo que nosotros siempre señalamos, el contenido esencial del derecho fundamental, que es el derecho a la intimidad. Pero también hay que ver si la información que se publica es relevante, porque otros podrían decir, bueno, la información que se publica no necesariamente es veraz, ¿no? Sucede que hay una persona que publica, ¿sabes qué? Me estoy yendo de viaje a Cancún, y otra persona, para no quedarse atrás, ponen, bueno, yo también me estoy yendo de viaje, por ejemplo, a México, y la persona ni siquiera ha salido pues fuera del país, entonces ni siquiera ha viajado a otra provincia. Entonces, muchos de estos temas que nosotros hemos compartido y que hemos comentado, y lo comentamos ahora como un tema de polémica, es qué tan importante o qué tan relevante va a ser la información que SUNAT utilice en las redes para poder identificar, como ha venido haciendo en los últimos meses, pues este presunto incremento patrimonial no justificado. Entonces, el tema de las redes, para nosotros es importante que quede claro dos puntos. Primero, que la información a utilizar, sea pública o privada, tiene que tener alguna relevancia tributaria. En caso la tuviera, tendríamos que tener en cuenta si esa información está directamente vinculada con lo que es la determinación de la obligación tributaria o la determinación del tributo que seguramente para SUNAT no se está pagando en la mayoría de los casos, pues el impuesto a la renta para el caso de la persona natural. El segundo punto que hay que tomar en cuenta es el límite a la protección del derecho fundamental, derecho a la intimidad. Es decir, si se identifica una afectación, pues cuáles son los parámetros que va a tener que utilizar SUNAT o seguir SUNAT para efectos de identificar finalmente si esa información tiene alguna incidencia o contenido fiscal que le permite utilizarla, porque sí lo puede hacer de manera que no afecte pues el derecho a la intimidad. Entonces, la información la puede utilizar, pero hay que ver la incidencia y aún viendo esa incidencia, si hay alguna afectación de algún derecho fundamental. ¿Por qué partimos nosotros en el tema tributario? Yo sé que el tema constitucional para muchos es un tema muy importante y sobre todo en la tributación por lo que dice el artículo 74. El artículo 74 pues que nos dice que prácticamente al ejercer la facultad de la potestad tributaria, inclusive las facultades discrecionales por parte de SUNAT, pues debe verificarse que no se afecten derechos fundamentales. Entre ellos pues el derecho a la igualdad, el principio, ahí tenemos pues el principio de legalidad, reserva de ley, que el tributo no sea confiscatorio, pero en buena cuenta todos esos temas que nosotros comentamos necesitan analizarse en cada caso en concreto. Pongamos el caso de una persona a la cual le llega una carta, que imagino que así va a ser SUNAT, en la cual le dice, ¿sabes qué? Hemos tomado en cuenta los reportes que nos ha arrojado el ITF y hemos verificado que hay incremento o un presunto incremento patrimonial no justificado y al momento en el cual se realiza la fiscalización, pues le indican que se publicó en tal fecha, que la persona viajó a tal lugar, que consumió en tal restaurante y que efectivamente esos son indicios que acreditarían que considerando el sueldo que percibe o el ingreso que tiene mensual, pues es injustificado que pueda irse de viaje a tal lugar o que pueda consumir en tal restaurante. Bueno, frente a ello, pues habría que analizar si esa afirmación que hace SUNAT puede contrastarla con la información que da el restaurante o el informe que reporta Migración. Es decir, si la información de la red es veraz y si tiene incidencia tributaria y si aún teniendo incidencia tributaria entra en colisión con el derecho a la intimidad. Por eso ese tema de que se va a fiscalizar las redes y esa presunta, ¿no?, verificación que se va a hacer, que para muchos ha sonado como una alarma, una alerta, mayormente cuando sean estos comunicados, lo hemos visto durante todo el mes de enero, febrero, SUNAT fiscalizará, por ejemplo, a las empresas de construcción, al sector minería, va a verificar las obligaciones de aquellos del nuevo ruso, del RER que se han acogido indebidamente, o simplemente se va a iniciar fiscalización a través de las redes sociales, pues el mensaje es de alerta, ¿no? Y uno diría, bueno, entonces, ¿qué información voy a poner en las redes que no afecte o que se considere que no está afectando mi derecho de intimidad? Bueno, uno lo que tendría que hacer inicialmente sería poner en perfil público-privado la misma información sin tener ningún temor a que más adelante pues, el fisco pretenda iniciar una fiscalización, una verificación por esa información. Entonces, para nosotros que hemos tenido la experiencia de trabajar en el sector público, en el sector privado, dedicarnos a labor académica y en buena cuenta también realizar asesoría empresarial,
pues no nos sorprende que prácticamente esa información se difunda a través de los medios, porque esto salió en el comercio, salió en gestión, salió también en el peruano, y que se genere pues este pánico, esta alerta de qué información se va a tomar en cuenta. Inclusive han salido varios memes, ¿no? Puede ser una persona en la playa y tiene el temor que alguien que esté al costado nadando, pues alguien de la SUNAT y verifique que es una playa y con qué plata se fue a la playa, ¿no? Así haríamos pues extremos que prácticamente para nosotros serían muy debatibles o muy cuestionados por parte de la administración. Yo creo que la figuración siempre tiene que hacerse dentro del marco legal, es decir, aplicar la norma, las facultades discrecionales, incentivar el cumplimiento tributario, pero cuando se da una situación en la cual se genera pánico, alerta o simplemente temor en la población, yo creo que eso hace más bien que las personas digan, bueno, si me va a fiscalizar las redes, ahora todo lo voy a poner en red privada. O ya no voy a compartir los viajes hasta que se le pase a SUNAT ese aviso como consecuencia de la recaudación que seguramente no ha logrado, y lo hemos comentado también anteriormente, no ha logrado pues la meta que tenía pensada obtener justamente el año pasado por el régimen de repatriación de rentas no declaradas, que es un tema también polémico, ¿no? Si realmente lo que ha notificado SUNAT en estas cartas inductivas por presunto incremento patrimonial no justificado, realmente constituyen tal incremento patrimonial. Es decir, ¿qué información ha tomado para poder, considerando el 2012, 13, 14 y 15, concluir que la persona tiene una renta no declarada aproximadamente de 1 millón, casi 1 millón, o 200.000 o 500.000, y incentivarla, ¿no? Incentivarla a acogerse a este régimen pues, de repatriación de capitales que, como ustedes saben, estuvo vigente hasta el 29 de diciembre. Ahí tenemos algunos comentarios, voy a pasar, pueden hacer sus preguntas, sus comentarios y también darnos sugerencias de los temas que quisieran que toquemos. Nosotros tenemos varios temas que para nosotros generan polémica y debate y en algunos casos necesitan ser debidamente informados a los contribuyentes para no generar pánico ni dejarse llevar por las redes o simplemente por la información que sale en la prensa. Ahí tenemos pues prácticamente saludos de Manuel Ayala desde Lima, bueno, Emilio Vázquez también, un saludo, un abrazo fraterno, Emilio. Me dice que no está de acuerdo con la estrategia recaudadora por parte de la administración en el tema de las redes sociales. Sugiero se evalúe según nivel de ingresos y de acuerdo a la realidad. La nueva plataforma en la página no incluye a los contribuyentes en la Amazonía. Según SUNAT están viendo implementar en el transcurso de los días. Claro, ese es un tema muy importante, Emilio, y es prácticamente la misma opinión que tenemos de muchos especialistas involucrados en la materia y también personas que de acuerdo al lugar donde prácticamente realizan la actividad económica, sienten pues un distanciamiento por parte del Estado y más bien a una administración tributaria que se vuelve opresora o se vuelve prácticamente o se pone en una situación de generar pánico, sorpresa o simplemente, como dijimos hace poco, buscar recaudar como sea, lo que sea y donde sea. Y yo creo que esa no es la mejor fórmula para hacerlo. Lo importante es analizar si esa información que se va a tomar en cuenta en las redes está vinculada directamente con los ingresos, puede ser cotejada con los centros de esparcimiento donde la persona acude, con el reporte de migraciones y hacerlo en forma conjunta. Porque hay un tema que nosotros vamos a comentar también en esta noche, que es la debida motivación de las resoluciones. Y lamentablemente estamos viendo, sobre todo en muchos casos de fiscalización, que se está señalando que las empresas no están sustentando fehacientemente sus gastos y por ello se les desconoce el gasto del crédito fiscal porque no tienes la información que yo considero que deberías tener, a pesar que la empresa ha presentado documentación mínima y adicional que respalde en buena cuenta la fehaciencia de lo que ha realizado en esos periodos. Lo que comenta Emilio Vázquez, y de acá te saludamos, Emilio, nuevamente, es muy cierto. No es forma o no es la mejor manera de recaudar. No es porque simplemente no se puede recaudar por una reforma que para nosotros, desde el punto de vista técnico, empresarial o académico, pues no ha funcionado, porque prácticamente creamos un régimen adicional, como es el régimen MIPE, el impuesto a la renta, y nadie considera en su sano juicio que hay una ventaja en comparación con el régimen general, a excepción justamente de esta tasa de 10% sobre las primeras 15 UITs, que no es mucho, y un esquema en el cual prácticamente los gastos tienen las mismas formalidades
que los gastos de régimen general. Para lo que viene a ser las redes, lo que se necesita, como señala Emilio, y te agradecemos Emilio el comentario y seguirnos también en este programa, primer programa, reiteramos, en el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Lo que nosotros pedimos es que esa información, si se va a utilizar, se utilice adecuadamente, se verifique que no afecte derechos y la información que se utilice sea contrastada con la realidad. Que no partamos de presunciones que no están reguladas en la ley, ojo, y es lo que SUNAT sabe, que muchas veces haber aplicado indebidamente la norma y aplicar presunciones que no están en la ley ha generado que estas acotaciones con el año sean revertidas por parte del Tribunal Fiscal a través de identificarse nulidad en los requerimientos, resultados de requerimientos, y creo que hay que ser muy cautelosos con la información, no solamente que se publica, sino con la información que se va a utilizar de las redes. Yo creo que la tarea no está tanto para el que publica la información, sino para el que va a utilizar dicha información, que en este caso es el fisco, a través de estos procedimientos de verificación y control tributario. Bueno, agradecerle a Emilio el comentario, y creo que tenemos algunos saludos o algunos comentarios adicionales. Igual los invitamos a que puedan, no, todavía no. Bueno, los invitamos a que sí, a que puedan seguirnos. En algunos casos, me imagino por la hora, ya se empezó a celebrar el Día del Amor y la Amistad, no hay ningún problema. Igual nos pueden ver, de vez en cuando cambie el canal y síganos en señal digital. Pero lo importante, como decíamos, es que es un tema polémico, sí es un tema polémico. Es un tema que puede tener más de dos opiniones. Hay algunos que han dicho, sí, es necesario que SUNAT utilice la información de las redes para hacer una SUNAT más justa, más equitativa, una SUNAT más eficiente. Pero, señores, la eficiencia tiene que analizarse de acuerdo al correcto uso de la información. Nosotros no somos personas que buscan beneficiar a una u otra empresa. Nosotros lo que buscamos es, en buena cuenta, que si se va a hacer una fiscalización de manera integral, tomando en cuenta la información que se obtenga por parte de los contribuyentes, pues hay que utilizarla de la mejor manera posible. Caso contrario, pues vamos a tener problemas de nulidad de fiscalizaciones, requerimientos no motivados e información que no ha sido contrastada con la realidad y que en buena cuenta hace que estos procedimientos con el transcurso de los años, porque la controversia va a iniciarse en la fiscal, la empresa va a reclamar, va a apelar, pues el Tribunal Fiscal va a revocar todas estas resoluciones por falta de motivación o porque simplemente sí se acreditó la afectación al derecho fundamental, en este caso al derecho de intimidad. Cosa que también es debatible porque estos aspectos prácticamente involucran que se tenga que analizar, ¿no?, la protección de un derecho fundamental que para algunos incluso no puede analizarse en sede administrativa sino en sede judicial. Entonces, ¿qué tendríamos? Que la única forma de analizarlo podría ser a través de una acción de un proceso de amparo o cuestionarlo en la demanda contenciosa en la cual se analiza justamente el esquema o el juez puede ejercer el control difuso. Pero bueno, así no se realice aún este procedimiento, aunque tenemos información como consecuencia de la lectura de gestión de los últimos días que se ha señalado que ya se está utilizando, que SUNAT ha contratado adicionalmente a los auditores, sea contadores o abogados, a matemáticos y físicos, ¿no?, para que puedan consolidar información y entrar a fiscalizar a todo el mundo, pues yo creo que no hay problema en que se fiscalice a todo el mundo. Pero si se va a fiscalizar, pues hay que hacerlo bien y con información que sea relevante para efectos tributarios. Por eso yo los invito a que sigan publicando su información en las redes sociales, ¿no? Y más, no tenga problema en decirme voy de viaje a tal lugar o a tal otro lugar, si es que usted considera que ese viaje de repente fue adquirido con los ahorros que tiene en la cuenta bancaria, con el sueldo que está percibiendo mensualmente, o simplemente operaciones, sea préstamos, donaciones o incluso promociones de viaje que puede sustentar y no dejarse llevar por aquellas personas que están alarmando o están generando pánico innecesario. Bueno, ese es un tema que nosotros sé que hemos querido compartir con ustedes respecto a las redes sociales. Es un tema que para nosotros va a dar mucho que hablar, pero queremos tocar otro tema adicional por ser el primer programa y prácticamente tocar dos puntos que son importantes. El primero tiene que ver con las redes. Muy buenas noches ahí también a Luis Orlando Purizaca Yenque, que nos saluda justamente en esta noche. Agradecerte la sintonía y esperar pues que el programa te agrade y que cualquier duda que tengan ustedes o cualquier polémica la podamos nosotros compartir. Bueno, la otra polémica que se ha generado, lo habíamos comentado el año pasado, pero ahora lo hacemos ya en señal abierta, en un programa en vivo, ¿no? Primer programa en vivo, la polémica tributaria. Pues tiene que ver con esta notificación masiva de cartas inductivas por presunto incremento patrimonial. Bueno, de repente a usted no le llegó directamente la carta, pero tiene un familiar, tiene un amigo, un cliente, una empresa,
a la cual sí le digo estas cartas y prácticamente ahí nos indican que ya nos quedan un poco más de tiempo, así que tenemos acá hasta las 12 de la noche, no hay ningún problema. Total, empalmamos el 14, el 15 y mañana celebramos pues el aniversario de Alianza Lima. Bueno, un poco de publicidad también. ¿Qué sucede? Empezaron a notificar cartas inductivas por presunto incremento patrimonial no justificado, con la intención que las personas se acojan a un régimen que estuvo vigente hasta el 29 de diciembre del año pasado, más conocido como el régimen de repatriación, declaración e inversión de rentas no declaradas, cuya fecha de término puede ser el 29 de diciembre pasado, ¿no? Para muchos, como nosotros somos peruanos, pues nos gusta acogernos o planificar las cosas el último día. Y es muy cierto, la mayoría de las cartas que SUNAT notificó fueron mayormente en los meses de noviembre y diciembre, porque se sabe que la persona natural, en este caso la persona que tiene este incremento o presunto incremento patrimonial, pues iba a buscar hasta el último día qué hacer, ¿no? ¿Me acojo o no me acojo? ¿Conviene o no conviene? ¿Qué aspectos me dice, digamos, mi asesor empresarial? ¿Tiene que verificarse? ¿Qué información le tengo que pedir a los bancos? Y nosotros dijimos claramente, pues que la idea era simplemente acoger a un régimen de repatriación a aquellas personas pues, que tienen rentas no declaradas, que tienen, por ejemplo, ingresos en el exterior que los pueden repatriar, invertir en 3 meses y tener la ventaja una tasa del 7%, olvidándose las multas e intereses, y que para ellos pues prácticamente el régimen funcionaba a la perfección. Pero claro, ese esquema no iba a ser aplicable para todos los contribuyentes. ¿Y por qué no iba a ser aplicable para todos los contribuyentes? Porque queda claro que tú y yo, en alguna oportunidad, yo creo que acá nadie, el que no lo haya hecho, pues que lance la primera piedra, pues en alguna oportunidad hemos recibido ingresos en negro. Yo creo que nadie se va a escandalizar con lo que vamos a decir. Es decir, hemos recibido ingresos sin haber emitido el comprobante de pago y en el momento en el cual lo recibimos, pues estamos más pendientes de decirle al que nos iba a pagar por ese servicio, mira, este es mi número de cuenta bancaria, este es mi código interbancario, depositan en el BCP o depositan en Scotiabank o en el Continental y felices todos. Porque prácticamente ya me habían depositado el servicio que había prestado en el cual no emití el comprobante de pago. Pues prácticamente yo creo que esto lo ha hecho todo el mundo, ¿no? Sin necesidad de señalar con el dedo, bueno, tú eres evasor, tú estás eludiendo. Yo creo que no estamos en un esquema de acusar, sino de dar soluciones, que es el objeto de la polémica, ¿no? La solución para nosotros, ¿cuál fue? Bueno, estas personas que tienen unas rentas no declaradas, bueno, que se acojan y que vean la pertinencia de acogerse solamente por el ingreso que consideran que no declararon y que debió tributar, pero con la tasa que corresponde hacer. Sin embargo, estas cartas lo que tenían era un simulador, porque a los que han llevado las cartas sabían que tenían 2 anexos. El primer documento de la carta que te dice, mira, ¿sabes qué? Hemos detectado del periodo 2012 al 2015 que tienes ingresos no declarados, ¿no? Y te adjuntamos un anexo en el cual tú puedes ver el detalle de aquellos ingresos no declarados o esa presunción de ingresos no declarados cuya sumatoria total para nosotros es una renta no declarada. Entonces uno leía la carta, iba leyendo poco a poco, bueno, claro, el susto iba incrementándose el susto porque el último parrafito te incluían también, mira, aparte hemos hecho un convenio de colaboración con instituciones del exterior, el GAT, si no me equivoco, y por esa información nosotros podemos cruzar información con ellos y solicitarle documentación de diversos países, ¿no? Este convenio que ha celebrado inclusive SUNAT ya recientemente, el año pasado, con 101 países, pues prácticamente implica que no te vas a escapar por la información que tienes acá, sino también la información que tienes afuera también la puedo verificar. Bueno, hasta ahí tú decías, bueno, seguramente hay un importe que no he declarado, ¿no? Un importe que está sujeto a un control posterior, pero la misma carta tenía 2 objetivos. Primero, identificar si realmente tú considerabas que hay una renta no declarada y segundo, invitarte, porque otro párrafo decía, recuerda que tienes un plazo hasta el 29 de diciembre para acogerte a este régimen de repatriación, declaración o inversión de rentas no declaradas, claro, con la tasa del 10 y el 7%, que si tú comparás con la tasa del 30 de esa época, pues te resultaba más conveniente. Pero ¿qué pasaba cuando revisabas el anexo 1 de la carta? Pues ahí te das con la sorpresa de que te habían considerado, según lo que dice SUNAT, en función al ITF,
a lo que han declarado los notarios y también a lo que han declarado terceros, pues ingresos del 2012, 13, 14 y 15 que tú no habrías declarado y que en un consolidado de los 4 años pues generaban un monto pues prácticamente impagable o seguramente pagable, pero tal vez no en una sola cuota, de repente tal vez fraccionada, pero aún así uno generaba la duda o la sorpresa porque son montos pues altos, ¿no? Yo he tenido casos de clientes que les ha llegado por 700.000, 400.000, 200.000 y me decían, ¿qué hago? Y nosotros decíamos, ¿usted recuerda qué hizo en el 2012, 13, 14, si compró un bien, compró un auto, compró de repente consumos, rentas no declaradas? ¿Por qué? ¿Qué había hecho Sunat? Bueno, Sunat hizo algo muy sencillo. Como el ITF refleja todas las operaciones de ingresos a la cuenta, pero también de consumos que tú haces con la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, pues prácticamente lo que ha hecho el fisco es sumarte, ¿no?, todos tus ingresos y todos tus consumos y generar esa omisión sin saber incluso si sobre esa ganancia o ese ingreso se ha obtenido una ganancia sujeta a imposición. Lo hemos dicho muchas veces, el impuesto a la renta no grava el ingreso, el impuesto a la renta grava la utilidad, grava la ganancia. Entonces yo tengo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo a ver cómo lo podemos nosotros hacer sencillo. Pues yo tengo un departamento que compré el año 2012. Si lo compré $80.000, ¿no? Como los inmuebles con el transcurso del tiempo su valor se sobrevalúa, pues al momento en que lo he vendido en 2015 lo he vendido a un valor pues de 80.000 que me costó, lo vendo a $120.000, ¿no? Entonces usted me diría, doctor, por esa diferencia hay una ganancia. Bueno, si hay una ganancia, pues si sumamos los 120.000 menos los 80.000, me quedan pues 40.000, que para mí son una ganancia. Pero la pregunta es, ¿esa ganancia está sujeta a imposición? Porque compré y se desembolsó un ITF y también al momento de vender se desembolsó un ITF. ¿Qué sucede? Hay una norma en renta, que en la ley de renta y su reglamento que me dice que si yo adquiero una propiedad y la vendo pasado 2 años, al calificar como casa habitación ese inmueble, pues por más que lo venda a un valor mayor o duplicado o triplicado, pues no pago renta, porque se ha acreditado que 2 años la tuve como casa habitación, y ahí también hay mucha polémica, ¿no? Porque la ley de renta dice que casa habitación involucra propiedad, cuando para muchos de nosotros que estamos involucrados en el ámbito del derecho civil, derecho privado, pues queda claro que el casa habitación suena más a un uso que a un estatus del predio, ¿no? Entonces yo la utilizo como casa habitación y no la utilizo como negocio. Bueno, pues la norma está así. Entonces, ¿qué pasa? Si le he comprado 2012 y la vendo 2015, en el 2014 se cumplieron los 2 años de ser casa habitación. Entonces, por más que la venda al 2015 a 120.000 o 150.000 o 180.000, pues no voy a pagar impuesto a la renta, porque es una operación que se encuentra inafecta del impuesto a la renta. Sin embargo, ¿qué ha hecho el fisco? Pongamos el caso que sí debió pagar impuesto a la renta. ¿Cuánto debió pagar de impuesto a la renta? Bueno, la diferencia entre el ingreso y el costo, con la actualización de los factores correspondientes. Entonces, 120.000 menos 80.000 me da 40.000. Ya, sobre esos 40.000, ¿qué tasa debió aplicar? Bueno, la tasa del 5% por ser una ganancia de capital para persona natural. Entonces, ese 5% es lo que me corresponde pagar de renta. Pero mira lo que sucede. A pesar que es una operación que está inafecta el impuesto a la renta, el fisco lo que ha hecho es sumarte el ITF de la compra, que son 80.000, más los 120.000 te da 200.000. Entonces, esos 200.000, prácticamente por operaciones con terceros y consumos e ingresos, te lo están considerando en ese anexo para efectos de que tú te acojas a un régimen prácticamente de beneficio, entre comillas, ¿no?, con la tasa del 7 y del 10%. Y cuando esa operación no está afecta al impuesto a la renta. Entonces, lo que nosotros hemos recomendado, y ese es un tema polémico, ¿no?, porque ahí tenemos 2 sectores, ¿no? Unos decían que sí, es necesario acogerte, es una oportunidad única, ¿no? De acá a que pase algo similar no va a poder hacerlo el fisco, aprovecha ahora porque mañana será muy tarde, ¿no? Entonces, nos han aumentado, muy bien, seguimos en el aire, acá nos vamos a quedar hasta la 1 de la mañana, ¿no? ¿Qué sucede? Nosotros tuvimos una posición distinta, pero debatible, al igual que ustedes pueden tomar en cuenta. Nosotros dijimos, bueno, ¿sabes qué?
considerando los casos que nos tocaron llevar a nosotros, inclusive operaciones que no están afectadas a renta, ingresos que sí están sustentados y en muchos casos información que no se tenga el 2012, porque queda claro que si estamos en 2018, imagínate que tengas tú un comprobante de pago o una documentación sustentatoria del 2012. Si como empresa, muchas veces la empresa no lo tiene, porque la empresa ahora tiene que considerar el plazo de prescripción o los 5 años que estableció el Código Tributario, pues con mayor razón una persona natural que mayormente no está sujeta a fiscalización. Entonces, sustento pues queda claro que no hay, ¿no? Es difícil que se cuente con dicha documentación que respalde pues operaciones de esa época, pero por lo menos sí tengo documentación vinculada con compra-venta de bienes, con adquisición de vehículos, con préstamos, con donaciones y con otras operaciones que he realizado pues con terceros. Y es más, si no tuviera esa información, pues es evidente que no he podido mover tanto dinero en estos años que acredite que todo ese importe tenga que estar sujeto a impuesto a la renta. La opinión que nosotros tuvimos y que en algunos casos fue cuestionada, con justa razón, porque en la tributación, en la contabilidad y en otras ramas, prácticamente el derecho, incluso las ciencias contables, pues no hay verdades absolutas y todo es opinable, todo es debatible, por eso este programa inclusive va a confrontar diversas opiniones para hacerlo más interesante. Pues nosotros dijimos, ¿saben qué, señores? No se acojan. ¿Y por qué no se acojan? Porque este documento no acredita necesariamente que tú tenías esos ingresos del 2012, 13, 14 y 15, sino es una mera presunción. Y lo más peligroso es que se está estableciendo una presunción a través de una carta inductiva. Y una carta inductiva no implica un procedimiento de fiscalización. Entonces, ha sido fácil utilizar la información del ITF para sorprenderte y decirte esas rentas han debido tributar, cuando en buena cuenta tú sabes que tú puedes haber comprado un carro, vendido un vehículo y por esa venta no pagas renta, porque el impuesto a la renta dice que en bienes distintos a lo que son las acciones, valores mobiliarios o incluso inmuebles, pues para que sea renta grabada se tendría que acreditar que la persona natural es habitual en estas enajenaciones. Y la habitualidad incluso en bienes distintos a inmuebles o acciones, pues no está definida en el impuesto a la renta. Tiene que verse en cada caso en concreto, es decir, necesariamente en un procedimiento de fiscalización tributaria. Pero el fisco aquí se olvidó, porque más era la intención, o buscar como sea, que las personas se acojan al régimen de reparación de capitales, porque la meta fue los 4.000 millones, y no llegaron ni a 2.000 millones, pues muchos decían, bueno, mandemos cartas inductivas a todos, porque por lo menos un grupo va a acogerse. Claro, para mí, ¿quiénes deberían acogerse? Aquellos que sí tenían rentas no declaradas y se benefician sin el pago de las multas y los intereses, y también por lo peligrosa de la norma. Recuerda que la norma decía que no importaba el origen lícito o ilícito de los fondos. Lo importante era acogerlo para efecto de pagar menos tasa impositiva, olvidarme las multas y olvidarme los intereses. Por eso en septiembre del año pasado, ¿cuántas solicitudes presentadas hubieron? Salió en la prensa, Sunat también lo dijo, pues habían solamente 15 solicitudes ya presentadas. ¿Y por qué se generó la mayor cantidad en los últimos meses del año? Pues porque hubo una campaña también de un sector distinto al que nosotros representamos, que dijo, acójanse, 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 esa oportunidad, hay que verificar los ingresos. Pero señores, ¿era necesario hacerlo? Nosotros consideramos que no, por 3 aspectos principales. Primero, partimos de una presunción. Segundo, la información que se ha utilizado, por más que se utilizó información de notarios o se utilizó información de terceros, pues prácticamente, ahí tenemos un comentario, ¿se cortó? ¿Sí? Sí, perdón. O de terceros o de notarios, pues prácticamente acá queda claro que lo que más se ha utilizado, casi por decirlo al 90%, es el ITF, ¿no? Y el ITF, cuestionado también, impuesto más que polémico, no grava renta, no grava consumo, no grava patrimonio, y sigue vivo porque el Tribunal Constitucional dijo que prácticamente por el deber de contribuir, pues prácticamente debía convivir con nosotros, pero en el caso del ITF queda claro que es un impuesto que lo que busca es identificar movimientos en las cuentas, combatir la evasión, pero no, al no afectar ninguna manifestación de capacidad de riqueza, es un impuesto inconstitucional. Pero sigue con nosotros por el deber de contribuir, el principio de solidaridad y otros principios que se han aplicado indebidamente, creemos en nuestra realidad, como sí podría funcionar en España, ¿no?
por la incidencia que para nosotros el impuesto no es contraprestativo cuando prácticamente ya tiene otros elementos para análisis. Pero muy al margen del ITF, que de por sí ya es polémico y cuestionable, pues otro aspecto que es importante comunicar con ustedes es que finalmente el fisco termina gravándote el ingreso y el consumo, cuando el impuesto a la renta grava la utilidad. Entonces, estamos grabando manifestaciones de riqueza completamente distintas a las que afecta el impuesto a la renta. Si el impuesto a la renta grava la ganancia o la utilidad, pues tengo que ver el ingreso menos lo que representó el costo o el gasto y sobre eso afectarlo. Pero si te termino grabando consumos por operaciones que has tenido con terceros, pues queda claro que te estoy grabando como un presunto incremento patrimonial, una operación que pudo haber estado afecta prácticamente al IGB, que grava el consumo. Pero acá tenemos el caso de una sumatoria de montos, muchas gracias, una sumatoria de montos que no están reflejando necesariamente una riqueza o una renta no declarada. Nosotros sugerimos a muchos contribuyentes, saludos a José Mejía que nos sigue también, muchas gracias José, invitarte al programa, Araceli Quesada también que nos está siguiendo, Teresa, Elizabeth, Ruth Mary Guamán, buenas noches, muy bien, ahí tenemos Alex Cuscano también nos sigue, un abrazo Alex, pronto nos estaremos reuniendo también, Eber Ronald Macedo, Manuel Ayala, y bueno, tenemos gente que se sigue enganchando, nosotros mientras más gente participe mejor, porque un programa en el cual hay debate y hay polémica prácticamente está abierto para todos. Bueno, lo que quería es señalar, el tercer punto, muchos han dicho, bueno, me llegó la carta y en la carta me están diciendo que si tuviera alguna duda o alguna inquietud, bueno, más que una duda, inquietud, tienes un susto, pues hermano. ¿Por qué? Porque ver una cantidad de 200.000 o 400.000 a pagar, y si no lo haces ahora, hasta el 29 de diciembre, pagas el 30% de ese incremento patrimonial no justificado, pues te asusta, te alarma, no sabes qué hacer, y se acerca la Navidad, y muchos decían, bueno, ¿me acojo o no me acojo? Mejor no me acojo. Bueno, otros clientes, otras personas también que hemos tenido oportunidad de inclusive tratar aquí en Perú Contable, la Casa del Contador, pues nos decían, bueno doctor, si yo quiero, mejor dicho, si no acudo a la cita que me ha puesto SUNAT en tal fecha para ir y hablar y contrastar información, pues tengo una multa. Bueno, la respuesta inmediata fue que no, porque así como es un procedimiento presuntivo, informativo o de verificación, pues no hay la obligación de acudir a la fecha que me han dicho, porque la duda no la tengo yo, la tienen ellos. ¿Y por qué la duda la tienen ellos? Porque necesitan mayor documentación física que pueda ser contrastada con la información que refleje el ITF en 2 casillas de la declaración anual del impuesto a la renta. Entonces queda claro que frente a ello dijimos, bueno, así como el fisco nos manda una carta en la cual nos dice que tenemos un presunto incremento patrimonial, pues mandémosle también una carta de respuesta en la cual dijimos, atentamente SUNAT, señores, muy buenas noches, hemos recibido su carta con mucha sorpresa, no alegría, tampoco hay que ser jocosos, pero nos queda claro que ustedes nos pretenden atribuir un presunto incremento patrimonial no justificado. Frente a ello tenemos que decir lo siguiente, esos montos que me ha sumado el 2012, 2013, 2014 o 2015, no son montos afectos al impuesto a la renta porque realicé la compra de tal bien que no está afecto a renta o porque vendí tal bien cuando era casa habitación o cuando la compra fue antes de 2004, tampoco está dentro del ámbito de aplicación, corresponde una donación, corresponde un préstamo y hay sustento documentario. Por lo tanto, incluso sobre las rentas que no se han declarado, consideramos que el importe no es aquel que me están poniendo. ¿Pero qué sucede? Ahí pasamos después con el comentario de Marco. Sucede que cuando nosotros propusimos que se presente un descargo en el cual yo le diga al fisco, señores, así como me llegó una carta, yo también tengo acá la carta, en la cual te digo que no hay presunto incremento patrimonial, muy buenas noches, si tienes alguna duda, comunícate tú más bien conmigo, acá está en mi teléfono y te puedo dar cualquier información en forma verbal o escrita. Pues fuimos a presentar aquellos documentos a las mesas de partes de los centros de atención al usuario o inclusive a las mesas de partes de estos centros de atención por parte de SUNAT, oficinas SUNAT, ¿no? Nos dijeron de que no, el documento no podía ser ingresado. Bueno, ¿y por qué no va a ser ingresado? Porque ese procedimiento, ese expediente, no lo tenemos registrado en nuestro sistema. Y nosotros decimos, pero entonces, ¿y esta carta? Porque acá yo sé que el documento existe, aquí está la carta, pero en el sistema no está, o sea, no se puede ingresar documentación
porque es un procedimiento meramente inductivo, de control, y más adelante nosotros decidiremos si se va a fiscalizar o no. Pero señores, ¿no se puede ingresar tal documentación? No, no se puede ingresar. Entonces, se entiende como que fuera un procedimiento que además de no estar regulado, porque el procedimiento de verificación de SUNAT no está en el TUPA, solamente tenemos procedimientos regulados tanto en el código como en el reglamento de fiscalización, procedimiento de fiscalización, el contencioso tributario, el no contencioso y la cobranza objetiva. Pues la sorpresa era de que cualquier documento no se puede ingresar, porque no había dónde asignarlo. Bueno, es como ese documento no tiene un expediente existente en el sistema, pues yo considero entonces que ese presunto incremento patrimonial tampoco existe para mí, ¿no? Entonces, ¿qué hemos recomendado? Que simplemente las personas, en primer lugar dijimos, no se acojan, son indicadores que ha utilizado SUNAT indebidamente, ahí más bien si hay una afectación, pues al debido procedimiento, porque se está atribuyendo un ingreso, una renta que no corresponde a una operación grabada y que no ha sido contrastada con documentación física que necesariamente tiene que hacerse en un procedimiento de fiscalización y no generar expectativa a través de procedimiento de mera verificación. Vamos a pasar por un momento al comentario de Marco Camarena Barzola. Marco, muy buenas noches, agradecerte la sintonía del programa La Polémica Tributaria, hoy primer programa en vivo y en exclusiva en el Día del Amor y la Amistad. Bueno, nos dicen a un amigo que durante el 2012 compró y vendió informalmente útiles escolares. A inicio de 2017 le obligaron a sacar RUC en el régimen RUS y al final del año SUNAT decía que debía 600.000. Bueno, esos son casos, pues, prácticamente, Marco, muy significativos, ¿no? Porque, claro, el amigo ha estado en informalidad, ha comprado y ha vendido informalmente útiles escolares, es decir, para el fisco prácticamente no ha existido. Entiendo que ha afrontado un procedimiento de fiscalización o de verificación porque se le ha obligado a sacar un RUC, a acogerse al RUS, y SUNAT le dice que de 600, bueno, la cantidad de 600.000, pues, prácticamente no son de que considero que para esta persona que se acogió al RUF pues, va a ser impagable, sino también que tiene que estar sustentada qué indicadores ha tomado para efectos de cobrarle tal cantidad de dinero. Ahora, si le ha atribuido esos 600.000, queremos ver la resolución de determinación en la cual figure ese importe y qué tan motivados están los requerimientos de una fiscalización que se le ha seguido. Ahora, si Marco nos dices que en este caso no ha habido fiscalización, no se han notificado valores y solamente es una carta inductiva o simplemente información que ha sido transmitida verbalmente, pues como dicen muchos, las palabras se las lleva el viento. Lo que queda en palabras no está corroborado con información sustentatoria que permite al fisco pretender atribuir esas rentas. Y un dato muy importante, cuando nosotros hemos hablado del tema tributario, de quién está en la obligación de probar, un tema que hemos debatido inclusive con muchos colegas aquí de Perú Contable, posturas distintas a nivel académico, a nivel técnico de lo que es la carga de la prueba, pues quien pretende atribuirte un hecho tiene que probarlo. Si SUNAT presume que hay rentas no declaradas, tiene que probar que fueron operaciones grabadas con impuesto a la renta, pero no más bien que uno tenga que probar que sí, que más bien que no eran rentas grabadas, porque ahí tenemos un esquema en el cual prácticamente se traslada la carga de la prueba y creemos nosotros que si el fisco tiene la certeza de que esas rentas debieron grabarse en buena cuenta, tiene que probarlo, tiene que mostrarlo. Y el contribuyente presentar, sí, la documentación que sea relevante para efectos de sustentar los ingresos o los movimientos en cuentas bancarias. Por eso también hemos recomendado que vayan a los bancos y a manera de, tal vez, prevenir algo que puede darse o no puede darse, pues pidan los estados de movimientos bancarios del 2012, 13, 14, 15. Nos han dicho en algunos casos que los bancos están cobrando un importe adicional. Bueno, si no se puede pagar la cantidad en una sola armada, pues ir pidiendo 2012, 2013, 2014, 2015, para tener más documentación que la que el fisco me va a solicitar. Al día de hoy, para todos es vox populi, que en los procedimientos de fiscalización, el que presenta más documentación sustentatoria es el que va a ganar. Más pruebas, más respaldo documentario, porque en buena cuenta el fisco lo que primero va a hacer es cuestionarte la fehaciencia. Es decir, no tienes tal documentación, yo presumo que es inexistente, que es una operación no real. Pero señores, no se va a quedar solamente en eso. Va a seguramente cuestionar las operaciones de la empresa, más aún si no se ha presentado documentación adicional que respalde. Ah, muy bien, hacemos un... sí, perfecto. Un dato adicional, ahí nos dice Marco, solo ha tenido la carta inductiva, nunca lo fiscalizaron. Bueno, muy bien, si esta persona pues prácticamente ha tenido una carta inductiva, hermano, la carta es una carta informativa y más bien la documentación que tengo yo
es la que tengo que conciliar o adjuntar o tener separada para cuando el fisco me fiscalice. Te agradezco el comentario, Marco. Entonces, si tenemos una carta inductiva, es un procedimiento de mera verificación, mi recomendación es que lo acrediten, pues, que acrediten que hay 600.000 que no se han pagado. Y es más, de esos 600.000, habría que identificar si son rentas grabadas, porque una cosa es el ingreso. En mi cuenta puedo ingresar varios importes. Yo comentaba hace poco, inclusive tenemos un cliente nos comunicó lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que hacen juntas, ¿no? Es decir, aquellas personas que por A o B motivo celebran una junta y todos le depositan a una persona y esta persona se encarga de consolidar el dinero y entregar en mano la cantidad que ha generado el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 10, ¿no? Algunos dicen inclusive que la junta es un ahorro. Y si por la junta se me va a atribuir un incremento patrimonial, bueno, hay que ver dos cosas. Primero, si no está sustentado, lo van a hacer. Pero entonces, ¿podría yo justificar, a ver si este año quiero ordenarme, porque no hay nada como el orden y la prevención antes que pase lo que sabemos que va a venir? Bueno, si tengo un documento de junta, vayamos a firmar un documento de junta ante el notario, se legalizan las firmas y se acredita finalmente que en buena cuenta corresponde un ahorro y no me están pagando por un servicio, porque inclusive por la junta yo no cobro comisión. Claro que algunos podrían decir, doctor, pero en negro te están dando plata para que salga el número 1 más favorecido. Pero es un tema que se maneja seguramente informalmente, pero aún así no está sujeto a una imposición y creo yo que el fisco ahí no tendría cómo entrar porque queda claro que la junta es un ahorro, ¿no? Un ahorro en vez de tenerlo en el banco, lo tenemos en una cuenta, alguien que administra, ¿no? Y que en buena cuenta reparte a quien le corresponde según el número que le ha tocado. Bueno, un dato adicional respecto a estas cartas inductivas, pues lo hemos visto, por ejemplo, cuando se han notificado no solamente por los montos, sino también el anexo 2, que es el acogimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el anexo 2 de estas cartas llegaba un detalle en el cual te decían, bueno, si tú te acoges al régimen de reparación sobre un muestreo de 1 millón, tú vas a pagar solamente el 7% si lo inviertes y el 10% prácticamente aproximadamente 100.000 soles si no inviertes esa cantidad, si solamente la declaras, ¿no? Pero ¿qué sucede? En el segundo esquema te ponían el millón si no te acogías al régimen. Y te salía pues un importe de 400.000, 700.000, más las multas de intereses, que tú comparabas y decías, oye, en todo caso me están diciendo que pague menos, me conviene, me acojo. Bueno, nosotros hemos sido claros, si tú consideras que hay rentas no declaradas, a pesar de no tener sustento documentario, porque tal vez sí se podría pedir a los bancos esa información, o ir a las notarías y pedir algún documento, o buscar en los antecedentes, pues, prepararse para cuando SUNAT lo piden a Fisca, poder presentárselo. Y hay un dato también que nos preguntaron hace poco y quiero compartirlo con ustedes, ¿no? Ya que estamos ante temas tan polémicos y tan debatibles. ¿Quiénes son los primeros que van a ser fiscalizados por SUNAT? ¿Aquellos que se acogieron o aquellos que no se acogieron? Y lo que prácticamente se ha difundido, y lo cual discrepamos por también algunos colegas especialistas en la materia, empresarios, ¿no? Académicos, también técnicos, ¿no? Han dicho, bueno, lo que pasa es que ahora si no te acogiste ya fuiste, pues no, porque ahora sí SUNAT va a entrar con todo a fiscalizarte por no haberte acogido y porque tenías esa oportunidad y es vivo hacerlo y sin ese dinero pues la recaudación no lograría su meta y que esto hubiera pasado, esto no hubiera pasado. Señores, acá estamos ante un esquema completamente distinto. La norma expresamente señala que una vez que la persona se acoja, SUNAT solamente puede fiscalizarlo al que se acoge en un año contado del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Entonces, si uno analiza, oiga, yo me he acogido no por el millón que me han atribuido incremento patrimonial, sino solamente por 200.000 soles. Y por ese importe pagué la tasa, más no por la carta inductiva. Yo estoy más expuesto a que el fisco me fiscalice, porque cuando vea el monto que me acogí, lo va a contrastar con la carta de incremento y decir, ese acogió por menos. Voy a pedir la información, porque si yo no lo hago en este año que tengo, el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018, pues ya no puedo fiscalizarlo. Es decir, ya no puedo contrastar la información del 2012, 13, 14, 15, porque solamente tenía un año para hacerlo. Entonces, ¿quiénes están más expuestos a ser fiscalizados? Pues obviamente aquellos que se acogieron. Por eso nosotros hemos dicho, aquellas personas que se han acogido, tenga a la mano el teléfono del asesor o el abogado o el contable que le dijo que era válido acogerse y ante cualquier inicio de fiscalización, él tiene que sustentar por qué se acogió por menos
o por qué simplemente la empresa o el contribuyente debió acogerse a este régimen. Pero señores, si nosotros decimos, van a ser fiscalizados todos aquellos que no se acogieron, porque acá se va a fiscalizar a todo el mundo, pues seguimos generando alerta y alarma en la población. Y cuando hay alarma, cuando hay preocupación, cuando hay pánico, pues prácticamente la persona no se acoge. O simplemente la persona más bien considera, bueno, es difícil que me vayan a fiscalizar, hoy somos 33 millones de peruanos, pues que tendría mala suerte que me fiscalicen a mí. Pero al margen de eso, de que haya suerte o no haya suerte para que la persona sea fiscalizada, pues lo que hay que ser claros es que los primeros que van a ser fiscalizados, y esto no lo ha dicho el fisco, sino que es la interpretación que hemos hecho nosotros de la norma, y no solamente la norma, sino también el porcentaje de los que se acogieron en comparación de los que no lo hicieron, pues para nosotros nos queda claro que los primeros que van a fiscalizarse son aquellos que se acogieron al régimen y posteriormente, selectivamente tal vez, por los montos más fuertes, aquellos que no se acogieron. Queda claro entonces que el problema fue que no se llegó a la meta de recaudación por el régimen de reparación y por eso el fisco en los recientes días, bueno, prácticamente desde enero, ha señalado que va a fiscalizar pues a todos los sectores, ¿no? A los que se acogieron mal al nuevo RUS, a aquellos que prácticamente tienen este problema de las cartas inductivas, ¿no? Y también a través de las redes sociales, ¿no? Que son tres puntos que nosotros vemos que se concilian o están vinculados porque prácticamente SUNAT va a buscar recaudar como sea y va a olvidarse justamente de los procedimientos que tiene por años con grandes empresas, las cuales al haber judicializado, consideramos nosotros válidamente, incluso en sede administrativa o en sede judicial los procesos, pues actualmente el fisco no puede cobrar grandes cantidades, que incluso muchos dicen, pero es una deuda de 26.000 millones o es una deuda de más de 100.000 millones, pero señores, deuda tributaria es la que se ha acotado, pero aún no sabemos si efectivamente a esas empresas le corresponde pagar porque el tema de fondo aún no se ha resuelto. Diferente sería el caso, que el tema de fondo se hubiera resuelto a favor del fisco y el fisco simplemente no puede pagar. Acá tenemos ante casos de grandes empresas que han realizado lo que nosotros hemos recomendado. Frente a una resolución que no estás de acuerdo, impúgnala. Agota la sede administrativa, llega a la sede judicial en garantía un derecho, que es el derecho al debido procedimiento y en sede judicial, pues, el derecho al debido proceso. Pero en buena cuenta para nosotros es muy cierto que estos casos no necesariamente son montos que correspondan ya a ser ingresados como recaudación porque no hay un pronunciamiento definitivo sobre la controversia. Ahí tenemos otro comentario de Marco Antonio Camarena. Agradecerte, Marco Antonio, por tus interesantes preguntas y comentarios en este programa La Polémica Tributaria. ¿Cuánto hay de cierto que SUNAT está esperando la declaración jurada 2017 para ir contra aquellos que omitieron las cartas versus a los ingresos observados? Bueno, ese es un dato muy interesante, Marco. Algo de eso nos comunicaron también, se han generado algunas voladas de que ahorita la atención está centrada en la presentación del anual, ¿no? Que tiene que ver también. Ahora, lo de las cartas inductivas hay que hacer la distinción, porque la carta inductiva abarcaba hasta el 2015, pero no ha entrado, por ejemplo, el 2016, justamente porque lo que buscaban es fiscalizar tal vez los ejercicios que para SUNAT están más próximos a prescribir. Por ejemplo, el 2012 ya prescribió para aquellos que presentaron su declaración de impuesto a la renta oportunamente y que prácticamente a partir del 2 de enero ya han podido presentar la prescripción. Entonces, cuando nosotros nos preguntaron, ¿pero por qué ha incluido SUNAT del 2012? Bueno, porque SUNAT entiende que con esta notificación de la carta inductiva ya interrumpió la prescripción del 2012, algo de lo cual nosotros estamos en completo desacuerdo, porque la prescripción no se interrumpe con actos de presunción, mucho menos con cartas inductivas en la cual el fisco no me está diciendo, mira, determinamos tu impuesto a la renta y el impuesto a la renta que tienes que pagar es este, sino que es una presunción como un documento meramente informativo. En buena cuenta no ha cortado la interrupción de 2012. Por eso la recomendación que hacemos también aquí en la polémica tributaria es, señores, si usted tiene una deuda declarada y no paga el 2012, por más que le haya dado la carta inductiva, presente mañana su solicitud de prescripción. Porque así como también hay prescripción para devolver y compensar créditos contra deuda tributaria y devolución de créditos tributarios, pues así también hay un plazo para que prescriba la deuda tributaria. Buena cuenta, yo lo puedo invocar en cualquier momento mientras que se acredite que no había un acto de suspensión o interrupción de la prescripción. Pero claro, queda muy evidente entonces que el 2012 no ha prescrito, 2013 y 2014, por más que sigan llegando estos documentos, pues no están interrumpiendo la prescripción porque no son actos de determinación de deuda y en la cual se ha identificado
cuál es el importe que correspondía pues pagar. A lo que nos dice el compañero, nuestro amigo Marco, pues queda claro que es una opción que SUNAT puede estar manejando, es decir, esperar a aquellos que presentan la declaración jurada anual y cotejarla con aquellos a los cuales les ha llegado, o sencillamente a los mismos contribuyentes que les llegó las cartas inductivas para iniciar ya los procedimientos de fiscalización. Por nuestra parte hemos dicho, si la empresa ha recibido la carta inductiva, no se acojó al régimen, no se preocupen. Tal vez lo que ha generado mucha preocupación, y lo decimos aquí en la polémica tributaria, son los importes. Es un importe de 200.000, 300.000, es imposible que yo lo pueda pagar de un día para otro, ¿no? Pero señores, para aquellos que han tributado en negro, ¿no? Porque acá prácticamente nadie quiere dejar de hablar de las cosas como son, que es un poco lo que venimos a proponer nosotros en este programa, pues inclusive tributando en negro no creo que se haya llegado a tales cantidades exorbitantes, o en todo caso si se ha llegado y se puede regularizar, pues hacerlo, ¿no? Pero con la tasa que efectivamente corresponde, ¿no? Porque si yo he identificado que es por una renta del trabajo que no tributé, o por una renta del capital que no tributé, pues yo tengo que, por rentas del capital, tengo la tasa del 5%, y por tasa del trabajo, pues la retención del 8%, y la tasa progresiva acumulativa desde que va prácticamente del 8% hasta el 30%. Al día de hoy, 29.5% para las empresas. ¿Pero qué sucede, señores? Simplemente hay que esperar que llegue la fiscalización, porque la misma documentación que me ha pedido en la inductiva, la va a pedir en fiscalización. La diferencia es que va a tener que cruzar información con los bancos, con terceros, con notarios, y seguramente ahí va a poder tener certeza SUNAT si evidentemente hubo un presunto incremento patrimonial. Pero el tema resulta polémico desde el punto de vista técnico, porque como decimos, no es tal el importe que se está grabando con renta, si me suman los ingresos y los consumos. El impuesto a la renta grava la ganancia, y queda claro que en estas cartas no hay un indicador que SUNAT ha podido establecer de que hay ganancia por esos tributos en los periodos 2012, 13, 14 y 15, sino una mera presunción que seguramente va muy bien, seguimos todavía en el aire, que se va a seguramente confrontar con documentación expresamente requerida por parte del fisco. Bueno, hemos hablado de las cartas inductivas. Mi recomendación es que si siguen llegando y usted considera que corresponden a rentas que no están afectas, porque sobre esto se va a generar mucha consultoría, pues lo ideal es no acogerse y esperar la fiscalización, y en caso que tal vez no tengamos el sustento documentario, pedir información a los bancos o a los terceros que sí lo tienen, entre ellos los notarios, para cotejarla y verificar en la fiscalización si efectivamente esa cantidad corresponde a un presunto incremento patrimonial no justificado. Un dato muy importante, si SUNAT no me fiscaliza ahora, pues estamos ganando tiempo porque va prescribiendo el 2013. Ya prescribió el 2012, pedamos la previsión de 2012 y así hagamos hasta que se agoten esos montos supuestamente no informados oportunamente al fisco. Bueno, y en la polémica no queremos terminar el programa sin antes tocar un tema también muy importante. Hemos hablado de las redes sociales, no hay problema en que SUNAT verifique las redes de información pública, lo puede hacer, pero tiene que tomar en cuenta si esa información es relevante para efectos tributarios y es un indicio que tiene que ser corroborado con diversa documentación probatoria, y lo más importante, tiene que verificar que no se afecte el contenido esencial del derecho a la intimidad, porque si no el procedimiento fiscal se le cayó. El segundo punto que hemos comentado, las cartas inductivas y la notificación masiva, queda claro lo que el fisco buscaba es que te acojas al régimen de reparación de capitales, que ya no se puede hacer porque venció el 29 de diciembre, y aún así con lo que se recaudó, pues queda claro que ese régimen ya no está vigente este año. Entonces, en este año no se va a recaudar por la reforma, porque prácticamente la reforma más bien ha sido mal estructurada, no ha sido una reforma en sí tributaria, sino modificaciones legislativas de última hora. No es posible, señores, que en un mes y medio se emitan más de 110 o 120 decretos legislativos y que lamentablemente las normas, porque algunos dicen, ¿por qué no ha funcionado la repatriación? Bueno, la repatriación no ha funcionado por dos cosas desde mi punto de vista tal vez polémico que podemos comentar. Primero, porque la norma fue publicada en diciembre de 2016, sin embargo el programa de declaración telemática recién estuvo disponible a partir de fines de julio o incluso agosto del 2017. ¿Qué pasó en los 8 meses? Pues si no hay formulario no sabes cómo acogerte. Y segundo, el pánico que se generó por ese presunto incremento patrimonial al notificar masivamente, tomando como indicador solamente el ITF. Ahí tenemos un comentario de Juan Carlos Aguilar, antes de hablar del tercer punto de la noche. Nos dice, sobre reducción adicional del 3% para rentas de cuarta y quinta, la SUNAT solo considera el 50% de los intereses de la compra de la primera vivienda, el otro lo quiere considerar mi esposa, pero ella no tributa, eso está bien. Bueno, Juan Carlos, agradecerte el comentario. Es un tema que
ha generado mucha preocupación. Yo he recibido en lo que va de la semana más de 20 preguntas sobre el tema y una de las preguntas justamente es la que Juan Carlos nos hace el día de hoy. Bueno, nosotros que generamos rentas de cuarta y quinta categoría tenemos este año un beneficio adicional. ¿Y cuál es este beneficio adicional? Bueno, que a diferencia de lo que fue el 2016, 2015, 2014, pues podemos deducir ahora de nuestro impuesto a la renta a pagar como máximo 3 UITs como gasto deducible proveniente de servicios u oficios profesionales que nos ofrecen entre ellos pues, los médicos, odontólogos, el nutricionista, el veterinario, el psicólogo, el técnico obstetra, ¿no? Y entre otras, porque son una lista de 13 más 2 que son el odontólogo y el médico, hablamos después de 15 oficios o profesiones. Adicionalmente también los gastos de alquiler de vivienda, los intereses por crédito hipotecario, que es la pregunta que nos hace nuestro amigo Aguilar, y también lo que vendría a ser aquellos gastos que están vinculados con la actividad propia, básicamente gastos vinculados con servicios de salud y de vivienda, ¿no? Inclusive hay una propuesta, lo hemos comentado también por parte de Fuerza Popular, para incluir los gastos educativos, ¿no? Pero claro, muchos dicen que aún no se ha incluido porque ante un esquema de baja recaudación, pues no es lo más prudente hacerlo, ¿no? Pero bueno, es una propuesta que seguramente se va a aprobar este año y entra en vigencia pues para el 2019. Respecto a los intereses por créditos hipotecarios, hay que hacer dos precisiones. Es deducible el 100% siempre y cuando la persona no ejerza esta atribución de rentas a la sociedad conyugal, es decir, cuando se presenta, incluso el plazo vence mañana, ¿no? De comunicar a SUNAT de que sobre estos intereses uno desea que se atribuya 50% a cada cónyuge, es decir, 50% al esposo, 50% a la esposa, porque es un bien de capital propio, común que ya está dentro de la sociedad de gananciales, ¿no? Inclusive SUNAT sacó una resolución de superintendencia a finales de mes en la cual nos dice, bueno, si usted desea acogerse a este beneficio, atribuir 50% para él y 50% para ella, pues puede hacerlo hasta el 15 de febrero, ¿no? Entonces, el 15 de febrero, ¿qué tengo que hacer? Presento la declaración virtual ante el fisco y atribuyo solamente el 50% de los gastos por intereses de créditos hipotecarios, cosa que 50% me sale a mí y 50% le sale al cónyuge. Claro, la precisión es que sea préstamo hipotecario para adquisición o construcción de primera vivienda incluso, pero si yo no lo hago, lo que tengo que hacer yo es lo siguiente: entrar a la página de SUNAT, ¿no? A la plataforma en la cual ya figura incluso el monto de 3 UITs deducibles y verificar simplemente si se ha considerado los intereses de créditos hipotecarios sobre el 100% y mandarlo como un deducible. ¿Qué sucede? Si efectivamente se generase algún inconveniente en el sistema, porque esa es la pregunta también que nos hace Ronald, ¿no? La página de SUNAT no se puede registrar al cónyuge del crédito hipotecario, sale error, en ese caso, ¿cómo sería el procedimiento? Bueno, lo que pasa es que, según lo que establece SUNAT, ese procedimiento ya se puede hacer, ya está vigente, aplicable hace poco más de 2 semanas y el plazo vence mañana. Si en caso no se pudiera hacer, no hay problema porque no hay una obligación de hacerlo. Es más, la ventaja que se tiene es que es un beneficio por el cual prácticamente uno decide atribuir 50% a cada uno de ellos, pero si no lo hago, se atribuye el 100% a uno de los cónyuges y él lo pasa como gasto deducible de su declaración jurada anual, ¿no? Más, para muchos incluso, en lo que es una atribución de rentas, para prácticamente tributar sobre el 50% que corresponde a él o le corresponde a ella, pues prácticamente es una decisión que hacen los cónyuges. Pero si prácticamente el crédito hipotecario se ha generado en cabeza de uno de ellos y actualmente está saliendo el 100%, pues yo sería la recomendación que se deduzca el 100% de ese crédito hipotecario y simplemente acreditar o evidenciar la falla del sistema de SUNAT. Pero yo te recomendaría, no sé si podemos pasar la pantallita a Ronald, que, bueno, es el Perú. O sea, seguramente mañana ya esa opción está disponible y seguramente ya se puede acoger, ¿no? Yo te diría que inclusive intentes mañana temprano, en la tarde, en la noche, hermano, hacerlo para que por lo menos se pueda acreditar que efectivamente ya ingresó el 50% para cada cónyuge y cuando llegue ya el formulario 705, si no me equivoco, que es para persona natural por renta del trabajo, que el cual va a estar disponible a partir del 19 de febrero, se pueda visualizar ese 50% en cada cónyuge, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer entonces, creo que aquí queda el programa. Bueno, muy bien. Simplemente agradecerles a todos ustedes la participación activa
Es nuestro primer programa. El próximo tema que vamos a tocar eran los 5 tips de control de SUNAT verano 2018. Nos han dado el tiempo, señores, pero agradecerles infinitamente a nombre de Perú Contable, el staff académico, el staff administrativo, el personal que nos ayuda también para que esa transmisión llegue a sus hogares en una fecha tan simbólica. Inclusive ya nos cortamos. ¿Por qué? Porque tenemos que celebrar también el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Así que hay polémica también en eso, cuántas horas hay que disponer para hacer tal celebración, pero desde nuestro punto de vista, pues gracias infinitas a Perú Contable también la oportunidad que nos da de difundir conocimientos en materia tributaria y sobre todo, señores, compartir conocimientos que pueden ser debatibles, pueden ser polémicos, y en los cuales siempre hay una información o hay una opinión que puede ser contrastada con lo que pase en el sector empresarial, en el sector informal, en el sector académico, técnico o inclusive en las grandes corporaciones, porque creo que la idea es verificar lo que genera dudas o expectativa y cómo se está conciliando con la realidad. Por eso la polémica tributaria quiere llegar con ustedes todos los miércoles de 7 de la noche. Nos hemos pasado hoy día, tenemos hasta las 7:30, hemos llegado una hora, pero ha sido también por las preguntas y expectativas de todos ustedes. Por mi parte, soy el doctor Miguel Carrillo, un amigo para ustedes, un comunicador que en esta oportunidad, abogado también, especialista en temas tributarios. Algunos incluso dicen que soy contador, pero bueno, señores, veo también en temas contables. Lo importante es que al margen de la profesión o al margen de los estudios, que podemos hablar un historial, lo importante es que hay una cercanía con ustedes y creo que hemos logrado en este primer programa la polémica tributaria que se va a transmitir todos los miércoles de 7 a 7:30 o quién sabe de 7 a 8 por Perú Contable TV, la Cárcel Contador. Muchas gracias y feliz Día del Amor y la Amistad y que haya polémica en la noche. Muy buenas noches. Hasta luego.